Imagina un mundo donde no existían duchas, jabón ni pasta de dientes. Un lugar donde el simple acto de beber agua podía decidir entre la vida y la muerte. Este era el día a día de nuestros ancestros en la prehistoria. Pero, ¿cómo sobrevivían en un entorno tan hostil y sucio? Hoy te llevaremos en un viaje al pasado, donde exploraremos cómo la humanidad convivía con la suciedad, las enfermedades y los peligros invisibles. ¿Estás listo para descubrir los secretos más oscuros de nuestra historia? Antes de que las primeras ciudades se alzaran y las palabras se grabaran en piedra, la humanidad luchaba por sobrevivir en un mundo salvaje. En este tiempo, la limpieza no era una prioridad, lo era mantenerse con vida. La suciedad, el barro y el sudor formaban parte del cuerpo de los hombres y mujeres prehistóricos como si fueran una segunda piel. Pero este no era solo un tema de incomodidad, era una sentencia de peligro constante. Las enfermedades se manifestaban como misterios invisibles. Para los habitantes de aquella época, los males que los aquejaban no tenían una causa aparente. Creían que eran castigos de fuerzas sobrenaturales, maldiciones o incluso espíritus malignos. Este desconocimiento los dejaba indefensos frente a heridas infectadas, fiebres repentinas y dolores dentales insoportables. Sin embargo, su vida estaba tan ligada al barro y la tierra que probablemente ni siquiera notaban el olor o la suciedad de los demás. Para ellos, esa era simplemente la norma. La esperanza de vida rara vez superaba los 30 años. Los niños eran los más vulnerables, con casi la mitad de ellos muriendo antes de alcanzar la adultez. En este entorno implacable, alcanzar los 20 años ya era considerado un logro. La suciedad no solo afectaba al cuerpo, sino que limitaba las posibilidades de supervivencia. Pero, a pesar de todo, la humanidad resistió. La misma fortaleza que los llevó a sobrevivir en un mundo lleno de depredadores también los ayudó a enfrentarse a las amenazas invisibles de su entorno. La convivencia con animales agravaba la situación. Los asentamientos tempranos, cuando comenzaron a domesticar animales, se convirtieron en focos de enfermedades zoonóticas como el tifus y la rabia. Sin conceptos de higiene ni cuarentena, estas plagas se propagaban sin control, causando estragos en pequeñas comunidades. A pesar de todo, estos primeros pasos hacia la vida sedentaria sentaron las bases para la evolución humana. El mundo antes de la higiene era un lugar caótico, donde la naturaleza dictaba las reglas. Sin embargo, en este caos, la humanidad aprendió a adaptarse. A través de la observación y la experiencia, comenzaron a dar pequeños pasos hacia la comprensión de su entorno. Aunque estaban lejos de imaginar lo que conocemos hoy como higiene, esos primeros intentos marcaron el inicio de un largo camino hacia el bienestar. Imagina que cada vez que necesitabas hacer tus necesidades, el único baño disponible era un árbol, un arbusto o una roca. No había puertas, paredes ni privacidad. En la prehistoria, la naturaleza era el único baño posible, pero este hecho traía consigo más problemas de los que podemos imaginar hoy. Los desechos humanos no se gestionaban. Simplemente quedaban donde se generaban, cerca de lugares de descanso, alimentación o refugio. Esto significaba que los residuos se acumulaban rápidamente, creando un ambiente perfecto para la proliferación de enfermedades. Arqueólogos han encontrado evidencia de heces humanas fosilizadas en cuevas, lo que indica que estas comunidades convivían diariamente con sus propios residuos. Y esto no solo era incómodo, sino peligroso. Las moscas y otros insectos eran atraídos por los desechos. Estas pequeñas criaturas se convertían en agentes de enfermedades,
contaminando alimentos y propagando infecciones. La ausencia de prácticas sanitarias transformaba los refugios naturales en trampas mortales. Aunque nuestros ancestros no entendían la relación directa entre suciedad y enfermedades, los efectos eran inevitables. Además, ¿cómo se limpiaban después de hacer sus necesidades? Las opciones eran limitadas y rudimentarias: hojas secas, musgo e incluso piedras. Estos métodos, aunque funcionales, no estaban exentos de problemas. Las infecciones en áreas sensibles eran comunes, causando dolor y complicaciones graves. Sin acceso a medicamentos o antibióticos, cualquier pequeño problema podía convertirse en un peligro mortal. La falta de privacidad y saneamiento no solo afectaba la salud física, sino también la mentalidad de estas comunidades. Vivir en un entorno donde los desechos formaban parte del paisaje era una carga constante. Sin embargo, estas condiciones extremas también los hicieron ingeniosos. Aprendieron a adaptarse, a improvisar y eventualmente a buscar soluciones que cambiarían el curso de la historia. Los desechos humanos no eran el único problema. El contacto constante con la suciedad y el entorno natural exponía a nuestros ancestros a un sinfín de riesgos. Heridas abiertas, cortes y raspaduras eran moneda corriente en un mundo lleno de peligros físicos. Sin embargo, lo que empezaba como un pequeño rasguño a menudo se convertía en algo mucho más peligroso. Las infecciones cutáneas eran comunes. La falta de higiene hacía que incluso una herida menor pudiera infectarse rápidamente. Estas infecciones, si no se trataban, podían llevar a la septicemia, una condición potencialmente mortal. Sin entender las causas de estas dolencias, los prehistóricos vivían a merced de su entorno, creyendo que todo era obra de fuerzas invisibles. La proximidad con animales también añadía un nuevo nivel de riesgo. Las pulgas, garrapatas y otros parásitos eran parte del día a día, y estos no solo causaban incomodidad, sino que eran portadores de enfermedades. En este ambiente hostil, el cuerpo humano estaba constantemente en guerra contra amenazas invisibles. Los alimentos contaminados también jugaban un papel crucial. Sin prácticas de saneamiento, los restos de comida se acumulaban cerca de los lugares de descanso. Esto atraía plagas y aumentaba las posibilidades de propagación de enfermedades. Comer algo en mal estado podía desencadenar una cadena de problemas de salud que muchas veces resultaban fatales. Pero a pesar de todas estas adversidades, la humanidad persistió. A través de prueba y error, comenzaron a desarrollar un instinto para evitar ciertas áreas o prácticas que empeoraban las condiciones. Este instinto, aunque rudimentario, fue clave para la supervivencia en un mundo tan implacable. El agua, fuente esencial de vida, también representaba uno de los mayores peligros para los habitantes de la prehistoria. En un tiempo en el que no existía la comprensión de lo que hoy llamamos microorganismos, ríos, lagos y manantiales eran tanto una bendición como una trampa mortal. ¿Cómo sobrevivían nuestros ancestros en un mundo donde el agua que bebían podía decidir su destino? Los ríos y lagos eran utilizados para todo: beber, bañarse, lavar utensilios e incluso como baño. Sin una distinción clara entre agua potable y agua contaminada, estas fuentes se convertían en el caldo de cultivo perfecto para bacterias, virus y parásitos. Arqueólogos han encontrado evidencia de parásitos intestinales en heces fosilizadas, una clara señal de que las infecciones intestinales, como la disentería y las parasitosis, eran parte de la vida cotidiana. El agua estancada era especialmente peligrosa. En estos lugares proliferaban microorganismos que causaban enfermedades mortales, como el cólera. Sin métodos para purificar el agua,
Beber de estas fuentes podía tener consecuencias devastadoras. Lo peor es que muchas veces los habitantes no tenían otra opción. El agua limpia era un bien escaso y su búsqueda determinaba a menudo los movimientos de las comunidades nómadas. Curiosamente, algunas culturas prehistóricas comenzaron a desarrollar prácticas rudimentarias para reducir los riesgos. En ciertas regiones calentaban el agua antes de consumirla, aunque lo hacían más por comodidad o por razones culinarias que por comprender los peligros invisibles. También se ha documentado el uso accidental de fuentes naturales ricas en minerales que resultaban ser más seguras para beber. La dependencia del agua hacía de este recurso algo invaluable, pero también era un recordatorio constante de la fragilidad de la vida en la prehistoria. Esta paradoja entre necesidad y peligro marcó profundamente el día a día de nuestros ancestros, quienes dependían tanto de este recurso como temían sus consecuencias. Hoy en día, tomar un baño es algo cotidiano, pero para los habitantes de la prehistoria era un lujo inimaginable. La vida diaria los mantenía en contacto constante con la tierra, el barro y los residuos de la vida cotidiana. Estar cubiertos de suciedad no era una excepción, sino la regla. Pero ¿cómo afectaba esto a su vida y a su supervivencia? El olor corporal impregnado de sudor y suciedad era una parte inevitable de la existencia prehistórica. Sin embargo, el problema iba mucho más allá del olfato. La acumulación de suciedad en la piel y el cabello atraía a parásitos como piojos, pulgas y garrapatas que se convertían en compañeros permanentes. Estas pequeñas criaturas no solo causaban molestias, sino que eran portadoras de enfermedades, agravando aún más las condiciones de vida. Para combatir estas infestaciones, algunos grupos comenzaron a desarrollar métodos ingeniosos. Por ejemplo, se afeitaban el cabello con piedras afiladas. Esto no solo facilitaba el manejo del cabello, sino que también reducía la posibilidad de infestaciones. En cuanto al cuerpo, empleaban cenizas de madera, arena e incluso grasa animal para limpiar o proteger la piel. Sin embargo, estas prácticas no eran suficientes para evitar infecciones cutáneas que eran comunes y a menudo dolorosas. Los dientes eran otra fuente constante de problemas. Sin cepillos de dientes ni pastas dentales, los restos de comida se acumulaban, provocando caries, infecciones en las encías y abscesos dentales. Los fósiles de mandíbulas muestran evidencia clara de estos problemas, que muchas veces eran tan graves que podían llevar a la muerte. Comer alimentos crudos o sin procesar agravaba aún más la situación, causando un desgaste severo en los dientes. A pesar de todo, es posible que nuestros ancestros estuvieran menos afectados por la suciedad y el olor que nosotros hoy en día, viviendo todos en las mismas condiciones. Lo que ahora consideraríamos intolerable era simplemente normal para ellos. Sin embargo, estas prácticas rudimentarias de cuidado personal representan los primeros pasos hacia lo que más tarde se convertiría en la higiene moderna. En la prehistoria, las enfermedades no eran solo una amenaza física, sino también un enigma. Sin conocimientos médicos ni comprensión de las causas, los males que aquejaban a las comunidades eran vistos como castigos de los dioses, maldiciones o el resultado de fuerzas sobrenaturales. Este desconocimiento no solo empeoraba la situación, sino que limitaba la capacidad de nuestros ancestros para defenderse. Las heridas abiertas eran especialmente peligrosas. Pequeños cortes podían infectarse rápidamente debido a la suciedad y la falta de cuidado, convirtiéndose en abscesos dolorosos. Sin antibióticos ni tratamientos médicos, estas infecciones a menudo llevaban a la septicemia, una condición fatal.
Incluso una simple espina en el pie podía convertirse en un problema de vida o muerte. Las enfermedades zoonóticas transmitidas por animales también eran comunes. La convivencia cercana con animales domesticados o salvajes introdujo nuevos riesgos. Plagas como el tifus, la rabia y otras dolencias se propagaban rápidamente, causando estragos en comunidades enteras. Sin aislamiento ni prácticas de cuarentena, estas enfermedades eran prácticamente imposibles de controlar. El mayor enemigo, sin embargo, era el desconocimiento. Al no entender el origen de las enfermedades, los prehistóricos vivían en constante miedo. Este temor, combinado con las condiciones insalubres, creaba un ciclo interminable de sufrimiento, pero de alguna manera lograron adaptarse. La humanidad no solo sobrevivió, sino que eventualmente encontró maneras de superar estos desafíos. Hoy, al mirar hacia atrás, podemos ver cómo estas primeras experiencias con enfermedades invisibles sentaron las bases para la búsqueda del conocimiento médico. Aunque estaban muy lejos de encontrar soluciones, los pequeños pasos que dieron nuestros ancestros marcaron el comienzo de un largo camino hacia la comprensión y el control de las enfermedades. La vida en comunidad trajo consigo nuevos desafíos, especialmente relacionados con la gestión de residuos. Cuando los grupos nómadas comenzaron a asentarse en territorios fijos, el problema de la acumulación de desechos se hizo más evidente. Huesos, restos de comida y heces se acumulaban cerca de los lugares de descanso, creando un ambiente perfecto para la proliferación de plagas y enfermedades. Pero, ¿cómo lidiaban con esto nuestros ancestros? En un principio, los residuos simplemente se abandonaban al aire libre o en agujeros poco profundos. Estas áreas se convertían rápidamente en focos de infección, atrayendo moscas, ratas y otros animales portadores de enfermedades. A pesar de su peligrosidad, estas prácticas eran la norma, ya que los prehistóricos no comprendían aún la relación entre los desechos y las enfermedades. Con el tiempo, algunas comunidades comenzaron a desarrollar métodos rudimentarios para manejar esta problemática. En algunos casos, apartaban las zonas de desechos de las áreas habitadas, mientras que en otros los quemaban para reducir su acumulación. Aunque estas prácticas estaban lejos de resolver por completo el problema, representaban un primer paso hacia el manejo consciente de los residuos. Las primeras fosas para desechos fueron un avance significativo. Sin embargo, muchas de estas fosas estaban mal cubiertas o expuestas al viento, la lluvia y los animales, lo que hacía que la contaminación regresara al entorno. Esta interacción constante con los residuos era uno de los factores que más impactaban la salud y la esperanza de vida en la prehistoria. A pesar de las limitaciones, estos intentos primitivos de control de residuos sentaron las bases de lo que más tarde se convertiría en el saneamiento moderno. Cada pequeño avance marcó un paso hacia adelante, mostrando cómo la humanidad comenzó a aprender de su entorno y de los errores del pasado. La falta de higiene y las condiciones insalubres tenían un impacto devastador en la esperanza de vida. Estudios arqueológicos muestran que, en promedio, los humanos prehistóricos vivían entre 25 y 30 años, con una mortalidad infantil alarmantemente alta. ¿Qué significaba esto para las comunidades de la época? Los niños eran los más afectados. Aproximadamente la mitad de los menores no llegaban a los 5 años, víctimas de enfermedades, desnutrición y falta de acceso a agua limpia. La supervivencia infantil era un desafío constante, y cada nacimiento exitoso se consideraba una bendición. Para los adultos, las heridas, infecciones y enfermedades intestinales eran una causa común de muerte temprana. El desgaste físico,
También jugaba un papel importante el trabajo diario, que implicaba cazar, recolectar y enfrentar las inclemencias del tiempo, dejaba poco espacio para la recuperación. Las enfermedades bucales como caries y abscesos no solo causaban dolor, sino que podían provocar infecciones sistémicas que llevaban a la muerte. Sin embargo, alcanzar la adultez era considerado un logro significativo. Aquellos que lograban sobrevivir las adversidades de la infancia solían convertirse en los líderes y sabios de las comunidades, transmitiendo su experiencia y conocimientos a las siguientes generaciones. En este sentido, la prehistoria no solo era una lucha por la supervivencia, sino también una oportunidad para aprender y adaptarse. A pesar de estas condiciones difíciles, la humanidad persistió. Cada generación aportó algo a la siguiente, y poco a poco estos pequeños avances ayudaron a mejorar las condiciones de vida. La esperanza de vida en la prehistoria, aunque corta, fue suficiente para sentar las bases de la civilización tal como la conocemos hoy. En un mundo lleno de peligros invisibles, la humanidad tuvo que desarrollar estrategias para sobrevivir. Aunque la falta de higiene y las enfermedades eran constantes, nuestros ancestros demostraron una capacidad impresionante para adaptarse y aprender de su entorno. Pero, ¿qué estrategias usaron para enfrentar estos desafíos? Uno de los mayores logros fue la capacidad de observar y modificar el comportamiento basado en la experiencia. Por ejemplo, si un grupo notaba que el agua de una fuente causaba enfermedades, buscaban una alternativa o comenzaban a evitar esa área. Este instinto de supervivencia, aunque rudimentario, fue clave para superar algunos de los mayores desafíos de la época. La cooperación dentro de las comunidades también desempeñó un papel crucial. Vivir en grupos permitía compartir recursos, cuidar de los heridos y aprender unos de otros. Aunque las condiciones eran extremas, esta vida en comunidad ayudó a reducir algunos riesgos asociados con la soledad y la falta de apoyo. Otra estrategia importante fue la movilidad. Para los grupos nómadas, la capacidad de abandonar un área contaminada y buscar un entorno más seguro era vital. Esta flexibilidad permitió a muchos evitar las consecuencias más graves de la acumulación de residuos o de la contaminación de fuentes de agua. En la prehistoria, las enfermedades eran un enemigo silencioso e implacable. Sin conocimiento médico ni explicaciones racionales, cualquier fiebre, herida infectada o dolor inexplicable era visto como una maldición o el resultado de fuerzas sobrenaturales. Nuestros ancestros vivían en un mundo donde el desconocimiento era tan peligroso como las mismas dolencias. Pequeños cortes o raspaduras, comunes en el día a día, podían convertirse rápidamente en infecciones mortales. Sin antibióticos ni técnicas de desinfección, una herida infectada llevaba frecuentemente a la septicemia, una condición fatal. Además, el constante contacto con la suciedad y los parásitos, como pulgas y garrapatas, agravaba las infecciones cutáneas, causando dolor y debilitamiento. Los dientes eran otro gran problema. Sin cepillos de dientes ni pastas dentales, los restos de comida se acumulaban, causando caries y abscesos dentales. Estas infecciones, al no ser tratadas, podían propagarse al resto del cuerpo, provocando muertes dolorosas. Los fósiles de mandíbulas de la época muestran evidencias claras de desgaste extremo y enfermedades bucales. La proximidad con animales también introdujo nuevos peligros. Las enfermedades zoonóticas, como el tifus y la rabia, se propagaban fácilmente debido a la convivencia cercana con animales domesticados. Sin métodos de aislamiento ni cuarentena, estas dolencias eran devastadoras para las pequeñas comunidades.
A pesar de todas estas amenazas, la humanidad persistió. La lucha constante contra lo invisible moldeó tanto el comportamiento como la biología de nuestros ancestros. Las experiencias con enfermedades enseñaron a la humanidad a adaptarse, y aunque no comprendieran las causas, aprendieron a evitar ciertos riesgos, sentando las bases para los avances médicos del futuro. La domesticación de animales marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Por primera vez, los humanos tuvieron acceso constante a recursos como carne, leche y pieles. Sin embargo, esta convivencia cercana también trajo consigo una serie de riesgos que nuestros ancestros tuvieron que enfrentar. Los animales domesticados, como cabras, ovejas y perros, no solo ofrecían beneficios, sino también peligros invisibles. Las enfermedades zoonóticas que se transmiten entre animales y humanos se convirtieron en una amenaza constante. Enfermedades como la brucelosis, adquirida por consumir leche contaminada, o la rabia, transmitida por mordeduras, eran comunes en estos asentamientos tempranos. La presencia de animales en las comunidades también atrajo plagas, como ratas, que propagaban enfermedades infecciosas. Además, los parásitos como pulgas y garrapatas se convertían en vectores de infecciones tanto para humanos como para los mismos animales. La convivencia cercana intensificaba los riesgos de transmisión, especialmente en asentamientos más densos. A pesar de estos peligros, los beneficios de domesticar animales superaban los riesgos. La relación entre humanos y animales no era solo práctica, sino también simbólica. Muchos grupos desarrollaron rituales y creencias en torno a los animales, viéndolos como aliados espirituales y físicos en la lucha por la supervivencia. Con el tiempo, la humanidad comenzó a comprender mejor esta relación. Aunque no podían eliminar completamente los riesgos, los primeros pasos hacia la cría y el manejo de animales representaron un avance crucial. Estas experiencias tempranas moldearon la forma en que los humanos interactúan con los animales hasta el día de hoy. Ser niño en la prehistoria era enfrentarse a un mundo lleno de peligros. Las tasas de mortalidad infantil eran altísimas. Casi la mitad de los niños no sobrevivía a los primeros años de vida. Esto se debía a una combinación de enfermedades, desnutrición y un entorno constantemente hostil. Desde el nacimiento, los riesgos eran evidentes. Los partos se realizaban sin medidas higiénicas, lo que exponía tanto a la madre como al bebé a infecciones mortales. Los recién nacidos, con sistemas inmunológicos débiles, eran especialmente vulnerables a enfermedades transmitidas por el agua o los alimentos contaminados. La desnutrición también era un desafío constante. Durante períodos de escasez, los alimentos se destinaban principalmente a los adultos que podían cazar o recolectar, dejando a los niños en una posición de vulnerabilidad. Muchos no alcanzaban los 5 años debido a la falta de nutrientes esenciales para su desarrollo. Sin embargo, aquellos que lograban sobrevivir a los primeros años demostraban una resistencia impresionante. La infancia era un tiempo de aprendizaje continuo, donde los niños observaban a los adultos y aprendían las habilidades necesarias para cazar, recolectar y sobrevivir. Este proceso de enseñanza y aprendizaje era crucial para garantizar la continuidad de las comunidades. Aunque la mortalidad infantil era devastadora, los niños que alcanzaban la edad adulta se convertían en los portadores del conocimiento acumulado de generaciones anteriores. Sus experiencias ayudaron a moldear las prácticas que mejorarían las condiciones de vida en las generaciones futuras. En las comunidades prehistóricas, los residuos eran un problema que afectaba tanto la salud como el entorno. Huesos,
restos de comida y excrementos se acumulaban cerca de los lugares de descanso y alimentación, creando un caldo de cultivo perfecto para enfermedades y plagas. Al principio, los residuos se dejaban al aire libre o se descartaban en agujeros poco profundos. Esto atraía a insectos, ratas y otros animales que propagaban enfermedades. Además, las lluvias arrastraban estos desechos hacia fuentes de agua, contaminándolas y agravando los problemas de salud. Con el tiempo, algunas comunidades comenzaron a implementar prácticas básicas para manejar este problema. Por ejemplo, apartaban las áreas de desecho de las zonas habitadas o quemaban ciertos tipos de residuos. Aunque estas soluciones eran rudimentarias, representaban los primeros intentos conscientes de reducir el impacto de la acumulación de basura. Las primeras fosas para desechos fueron un avance importante. Sin embargo, estas fosas eran frecuentemente mal cubiertas, lo que permitía que el viento, la lluvia y los animales las expusieran nuevamente. Aunque ineficaces a largo plazo, estos intentos mostraban un creciente interés por mantener un entorno más saludable. Estos pequeños pasos marcaron el inicio de un entendimiento más profundo sobre la relación entre los residuos y la salud. Aunque rudimentarias, estas prácticas representaron el comienzo de una evolución que llevaría al desarrollo del saneamiento moderno. En un entorno tan caótico como la prehistoria, la humanidad no solo se adaptó físicamente, sino también culturalmente. La introducción de rituales, creencias y prácticas comunitarias ayudó a las primeras sociedades a lidiar con las adversidades de su entorno. Muchos grupos comenzaron a incorporar la limpieza y la purificación en sus prácticas espirituales. Aunque estas acciones no tenían un impacto directo en la salud, ayudaban a reforzar el sentido de comunidad y a establecer normas de comportamiento colectivo. Por ejemplo, ciertos rituales implicaban el uso de agua para lavarse antes de eventos importantes, marcando los primeros pasos hacia una conciencia higiénica. Además, la transmisión oral de conocimientos permitió que las generaciones compartieran lo que aprendían sobre los riesgos del entorno. Historias y mitos se utilizaban para enseñar a los más jóvenes a evitar ciertos peligros, como fuentes de agua contaminada o alimentos en mal estado. Estas adaptaciones culturales no solo ayudaron a la supervivencia, sino que también sentaron las bases de una identidad colectiva. En medio del caos, la cultura actuó como un faro, guiando a las comunidades hacia un futuro más organizado y resiliente. A lo largo de la prehistoria, nuestros ancestros comenzaron a desarrollar prácticas que, aunque rudimentarias, sentaron las bases para lo que eventualmente sería el saneamiento moderno. Estas acciones no surgieron de una comprensión científica, sino del instinto, la observación y la necesidad de sobrevivir en un entorno hostil. Uno de los primeros avances fue la separación de los residuos. Algunas comunidades comenzaron a apartar las áreas donde desechaban restos de comida y excrementos, alejándolas de los lugares donde dormían o comían. Este simple cambio ayudó a reducir la proliferación de enfermedades y plagas, marcando un paso crucial hacia la higiene comunitaria. El fuego también desempeñó un papel importante. Además de ser una herramienta para cocinar y calentar, nuestros ancestros descubrieron que podía ser útil para eliminar residuos. Quemar huesos y otros restos orgánicos no solo reducía la acumulación de basura, sino que también alejaba a animales carroñeros y disminuía los olores desagradables. En el manejo del agua, algunos grupos nómadas aprendieron a evitar fuentes estancadas o visiblemente contaminadas, basándose en la observación de sus efectos nocivos. Aunque no comprendían las razones científicas,
Esta práctica les permitió minimizar los riesgos de enfermedades transmitidas por el agua, como la disentería. El uso de materiales naturales para la limpieza también fue un indicio de progreso. Cenizas, arena y ciertas hierbas se utilizaban para limpiar heridas o proteger la piel de infecciones. Estas primeras herramientas de higiene, aunque primitivas, mostraban un entendimiento emergente sobre la necesidad de cuidar el cuerpo. Estos primeros pasos hacia el saneamiento fueron impulsados por la necesidad de adaptarse a un mundo donde la naturaleza dictaba las reglas. Aunque rudimentarias, estas prácticas marcaron el inicio de un largo camino hacia la civilización y una mejor calidad de vida. La relación entre la higiene y la evolución humana es profunda y multifacética. A pesar de las condiciones insalubres en las que vivían, las experiencias de los prehistóricos con enfermedades y peligros invisibles influyeron directamente en el desarrollo físico, social y cultural de nuestra especie. Un impacto evidente fue la selección natural. Aquellos que sobrevivieron a infecciones y epidemias eran los más resistentes, transmitiendo sus genes a las siguientes generaciones. Esto fortaleció el sistema inmunológico de los humanos, permitiéndoles adaptarse a un entorno lleno de patógenos. El comportamiento social también evolucionó en respuesta a las amenazas invisibles. La cooperación se convirtió en una herramienta esencial para la supervivencia. Cuidar de los enfermos, compartir alimentos y proteger a los más vulnerables no solo fortalecía a las comunidades, sino que también mejoraba las probabilidades de supervivencia colectiva. La dieta, influenciada por el entorno, también jugó un papel clave. El consumo de alimentos crudos o mal procesados causaba problemas bucales y digestivos, pero al mismo tiempo proporcionaba los nutrientes necesarios para el desarrollo físico. Esta dieta, aunque dura, moldeó tanto el cuerpo como las habilidades cognitivas de los prehistóricos. Finalmente, la interacción con el entorno impulsó la innovación. Desde el uso de herramientas para raspar la piel y el cabello hasta la organización de espacios habitables, estos avances rudimentarios surgieron como respuestas a la necesidad de controlar un ambiente hostil. La lucha por mejorar las condiciones de vida fue un motor constante de progreso. La higiene, aunque primitiva, no solo ayudó a la supervivencia, sino que también jugó un papel fundamental en el desarrollo de la humanidad. Fue un puente entre la adaptación biológica y la evolución cultural, preparando el camino para las sociedades complejas que conocemos hoy. Aunque la prehistoria parece lejana, los desafíos enfrentados por nuestros ancestros tienen paralelos claros con los problemas actuales. La relación entre la humanidad y la higiene no solo ha evolucionado, sino que continúa siendo un tema central en nuestra supervivencia y bienestar. Uno de los legados más importantes de la prehistoria es la búsqueda de agua limpia. A pesar de los avances tecnológicos, millones de personas en todo el mundo aún enfrentan dificultades para acceder a fuentes seguras de agua potable. Este problema, que comenzó en la prehistoria, sigue siendo un desafío global que requiere soluciones innovadoras. Otro aspecto relevante es la importancia de la colaboración comunitaria. En la prehistoria, la cooperación era clave para enfrentar enfermedades y condiciones extremas. Hoy, la lucha contra pandemias, el cambio climático y otros problemas globales también depende de nuestra capacidad para trabajar juntos como sociedad. Además, la observación y la experimentación, que fueron esenciales para los primeros avances higiénicos, siguen siendo pilares de la ciencia moderna. El desarrollo de vacunas, tratamientos médicos y tecnologías de saneamiento refleja la continuidad de este espíritu de aprendizaje y adaptación. La historia de la higiene en la prehistoria está llena de lecciones sobre adaptación,
resiliencia y progreso. Aunque nuestros ancestros vivieron en condiciones que hoy consideraríamos extremas, sus pequeñas victorias en la lucha contra la suciedad y las enfermedades allanaron el camino para las sociedades modernas. Una de las lecciones más importantes es el valor de la observación. Los prehistóricos, aunque no entendían las causas de las enfermedades, aprendieron a reconocer patrones y a evitar riesgos. Este enfoque empírico fue el primer paso hacia el desarrollo del conocimiento científico. La historia también nos muestra la importancia de la relación con el entorno. Nuestros ancestros dependían completamente de la naturaleza para sobrevivir, y su capacidad para adaptarse a sus cambios fue crucial. En un mundo donde los problemas ambientales son cada vez más graves, estas lecciones siguen siendo vitales. Finalmente, la historia de la higiene nos enseña sobre el poder de la innovación. Cada pequeño avance, desde el uso del fuego para quemar residuos hasta la organización de espacios habitables, fue un paso hacia adelante. Estos logros nos recuerdan que el progreso no siempre es inmediato, pero cada esfuerzo contribuye a un futuro mejor. Los residuos de la vida prehistórica, aunque rudimentarios, nos han dejado un legado valioso. A través de los restos fósiles de basura, heces y herramientas, los arqueólogos han podido reconstruir cómo vivían nuestros ancestros y cómo sus decisiones, conscientes o no, influyeron en la evolución de las prácticas de higiene y saneamiento. Los primeros asentamientos humanos, aunque básicos, representaron un cambio significativo en la relación con el entorno. La acumulación de desechos cerca de las viviendas marcó el inicio de un problema que requería soluciones comunitarias. Estas comunidades comenzaron a identificar que la gestión de residuos era esencial, no solo para su bienestar físico, sino también para la supervivencia a largo plazo. Aunque sus métodos eran simples, como cavar fosas para enterrar restos o quemar basura, estas prácticas sentaron las bases para los sistemas de saneamiento modernos. El manejo de residuos no solo redujo el impacto inmediato de enfermedades, sino que también ayudó a las comunidades a organizar sus espacios habitables, estableciendo un sentido primitivo de planificación. La acumulación de basura también nos ofrece un vistazo a las dietas, hábitos y movimientos de nuestros ancestros. Los restos de comida y herramientas nos cuentan historias sobre cómo interactuaban con el medio ambiente y cómo sus prácticas rudimentarias evolucionaron con el tiempo. El legado de la suciedad no solo es una ventana al pasado, sino también un recordatorio de cómo las primeras decisiones humanas dieron forma al mundo moderno. Nos enseña que incluso los desafíos más básicos pueden ser el inicio de innovaciones que transforman la vida en sociedad. Con el tiempo, las pequeñas innovaciones de la prehistoria evolucionaron hasta convertirse en los primeros sistemas de saneamiento. Aunque rudimentarios, estos avances marcaron un cambio en la manera en que la humanidad manejaba los riesgos invisibles de la suciedad y las enfermedades. Los primeros sistemas de saneamiento reconocidos surgieron en comunidades que comenzaron a asentarse de manera permanente. En lugar de abandonar los desechos al aire libre, se cavaban fosas más profundas y se usaban materiales naturales para cubrirlas. Este simple acto reducía significativamente la exposición a patógenos y plagas. En algunas regiones se empezaron a construir canales para desviar el agua de lluvia o limpiar áreas comunes. Estos sistemas rudimentarios de drenaje eran los precursores de los sistemas de alcantarillado que hoy damos por sentados. Aunque primitivos, representaban un entendimiento creciente de la importancia de separar las áreas de desecho de las fuentes de agua y las viviendas. El fuego seguía siendo una herramienta esencial. Además de ser usado para cocinar y protegerse del frío,
Se convirtió en una práctica común quemar basura y otros desechos orgánicos para prevenir la acumulación de residuos en las aldeas. Este enfoque, aunque básico, fue un paso importante hacia la comprensión de cómo manejar los residuos de manera eficiente. El inicio del saneamiento moderno no solo mejoró la calidad de vida, sino que también permitió el crecimiento de las comunidades. Reducir las enfermedades transmitidas por el agua y los desechos creó un entorno más seguro, donde las poblaciones podían prosperar y expandirse. Estas innovaciones sentaron las bases para las grandes civilizaciones que estaban por venir. A lo largo de la historia, la higiene ha evolucionado desde simples instintos hasta prácticas complejas y científicamente fundamentadas. Sin embargo, los desafíos enfrentados por nuestros ancestros prehistóricos aún resuenan en el mundo moderno. Entonces, ¿qué podemos aprender de ellos? Primero, la importancia del acceso al agua limpia sigue siendo un tema crucial. Aunque vivimos en una era de tecnología avanzada, millones de personas en todo el mundo todavía enfrentan dificultades para obtener agua potable y acceso a sistemas de saneamiento adecuados. La lucha por la supervivencia en la prehistoria nos recuerda que estos problemas no son nuevos y que requieren atención global. Segundo, la resiliencia humana es un tema constante. Nuestros ancestros, a pesar de vivir en condiciones extremas, encontraron maneras de adaptarse, aprender y sobrevivir. Esta misma capacidad de innovación y adaptación es necesaria hoy en día para enfrentar desafíos como el cambio climático y las pandemias. Finalmente, la higiene nos enseña sobre la importancia de la colaboración. Las comunidades prehistóricas sobrevivieron porque trabajaron juntas, compartiendo recursos y cuidando unos de otros. En un mundo interconectado, estas lecciones son más relevantes que nunca. La historia de la higiene no es solo un relato del pasado, sino una guía para el presente y el futuro. Nos recuerda que, aunque hemos recorrido un largo camino, siempre hay margen para aprender, mejorar y avanzar.